más gente. Hola. Hola. Buenos días. Entonces, nosotros dedicamos a una cosa que se llama interacción tangible, que si os suena así como raro, enseguida vais a ver en qué consiste. Como decía, somos un grupo de investigación de la universidad, estamos en el campus de Ebro, en lo que es la antigua Escuela de Ingeniería, que ahora es la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Bueno, lo que es la historia del grupo originalmente, pertenecemos al grupo GIGA, que se especializó en gráficos de ordenador, y de ahí nos hemos dividido en varios grupos. Entonces nosotros, que somos Javier Marco, Rosana Baldassari, y ahora está empezando su doctorado en Clara Murillo, pues lo que nos hemos especializado es en la interacción persona-ordenador, en buscar nuevas formas innovadoras de que los usuarios interaccionen con el ordenador. Y lo que es mi proyecto en sí es especializándonos en temas niños y aplicaciones educativas para niños, niños de educación primaria e infantil, y ahora también estamos trabajando mucho en educación. ¿Cuál ha sido la motivación del trabajo? El de darnos cuenta de que los niños aprenden jugando, pero que existen como dos mundos de juego en cualquier aula y en cualquier espacio de juegos para niños, lo que es el juego manipulativo, por un lado, basado en manipulación física y sobre todo un juego en grupo y social, y por el otro lado el ordenador, es una cosa que motiva mucho a los niños y que tiene un gran potencial educativo, pero que se suele jugar de forma bastante individual y que, bueno, se tienen desde el punto de vista educativo ciertas reticencias a que hasta qué punto realmente el aprendizaje que se hace de forma manipulativa se puede aprovecharlo con el ordenador. Entonces mi intención era unir ambas cosas en el mismo concepto de hasta qué punto se puede conseguir la motivación que se consigue con los niños con el juego de ordenador, pero al mismo tiempo con el mismo tipo de aprendizaje grupal, manipulativo que se consigue con los juegos tradicionales. Bueno, entonces este es el concepto tecnológico, que igual como veis hay una mesa parecida a esta abajo en el hall para que luego podáis ver todo lo que estoy enseñando aquí y veáis la mesa funcionando y podáis verla. Este es simplemente un esquema conceptual de qué consiste. Realmente no es un dispositivo comercial, es una cosa que hemos desarrollado nosotros, pero que realmente no tiene nada muy particular. Se hace caseramente con una mesa normal y corriente, incorporándole un proyector, un ordenador, una cámara normal y corriente, y lo que conseguimos con ellos es la superficie de la mesa, que es un material translúcido, se pueda proyectar imagen. Adicionalmente, en algunos tipos de juegos podemos poner un monitor adicional o un proyector en una pared para tener dos tipos de pantalla, pero ahora mismo la verdad es que estamos más trabajando todo centrado en la proyección de imagen en la superficie de la mesa. Y en los últimos trabajos que hemos hecho no estamos utilizando doble monitor, pero es algo que se puede adicionalmente conseguir. Y como veis, lo que utilizamos son juguetes convencionales o piezas de juego de juegos de tablero convencionales a los que simplemente hace falta añadirles un marcador, ahora veréis. Entonces, los juegos lo que se basan es cualquier juguete, le ponemos en la base un marcador, que no es una cosa que se saca por impresora, no lleva nada de electrónica, es simplemente un papelito, lo pones, es como un código de barras de supermercado. Entonces los juegos se basan en que en la superficie de la mesa se proyecta imagen, que esa imagen es animada, con personajitos, con animalitos, con lo que quieras, y los juegos van consistiendo en que tienen que ir colocándolos en sitio y hacer determinados gestos con los juguetes para activar acciones en el juego, pues porque tienen que coger fresas o porque esa gallina hay un área que es un nido y cuando da saltos con la gallina. Bueno, entonces todos los juegos consisten en eso, en ir dividiendo en zonas la mesa, crear animaciones y que los niños vayan yendo con los animales o con los otros juguetes de un sitio para otro. Ese es el dispositivo que llamamos Nick Vision, que sería la mesa. Tenemos varios modelos de mesa, dependiendo un poco de las necesidades que hemos teniendo, los colegios con los que hemos contactado. Esta mesa es la que está ahora mismo en el Colegio Alborada, tienen una mesa para sus actividades con los alumnos, entonces es una mesa. Los diseños que buscamos al ser para niños es que son de alturas bastante bajas. La que tenemos ahora abajo es una mesa más compacta porque es muy fácil de mover, pero es una mesa más alta porque en realidad pensamos para niños más mayores e incluso con un proyecto que tenemos con adultos. Estas mesas que presento aquí pues son de una altura de 40 centímetros, por lo cual para poner niños alrededor y que estén ahí de pie o simplemente de rodillas son muy cómodas. Esta es la que tenemos en Alborada, es una mesa bastante grande que soporta hasta 6 niños alrededor jugando. Otra de las mesas que también ha estado por aquí por Utopía es esta. Pues algo más pequeña, pero sigue siendo igual de baja, entonces con 4 niños jugando alrededor se funciona bastante bien. Y bueno, este es el último diseño que hemos hecho porque hemos contratado a una diseñadora italiana y nos ha hecho un diseño bastante bonito, pero es una mesa más alta, pero es más compacta y más reducidita de dimensiones, por lo cual nos ha venido muy bien para ciertos espacios. Tenemos una puesta en el centro de movimiento de aquí de Zaragoza, es un centro de terapia ocupacional, entonces ocupa así poquito espacio y para jugar con los niños es muy cómodo. Bueno, un poco lo que es los distintos campos en los que lo he aplicado. Entonces, hemos empezado colaborando sobre todo en educación infantil, en guarderías y colegios. Empezamos con un grupo de investigación e interacción en Gran Bretaña, entonces estuve yo haciendo mi tesis doctoral allí, entonces
buscábamos sobre todo el potencial que tiene este dispositivo para hacer juego grupal y buscar comportamientos colaborativos en grupos de niños. Es el gran potencial que tiene este tipo de dispositivos contra otros que pueden parecer parecidos como iPads, pero que realmente no permiten a muchos niños jugar alrededor. Esto es una superficie bastante grande, entonces permite eso, el juego en grupo y el juego colaborativo. Luego, aquí, sobre todo con una colaboración con el Colegio Alborada, hemos empezado a trabajar mucho el tema de educación especial. Con el Colegio Alborada lo que buscábamos, ya sabéis que es centro de referencia con el tema de comunicación aumentativa, de ahí surgió el proyecto ALASAC, entonces combinamos mucho lo que es la mesa con lo que es ALASAC. El tema de que se pueda jugar con juguetes, hace que un mismo juego lo pueda jugar con distintos niveles de abstracción. Entonces ya veis ahí como una especie de colección de juguetes que podíamos jugar a los mismos juegos, de buscar animalitos, buscar siluetas o sonidos animales, se podía jugar pues, con distintos niveles, con el propio juguete y con pictogramas de ALASAC. Y ahora, siendo más reciente, que eso es lo que estamos justo ahora mismo, lo que os he contado que tenemos una colaboración con el Centro de Movimiento, pues nos hemos buscado más, ellos trabajan el tema de psicomotricidad, ellos son un centro de terapia de psicomotricidad. Entonces ahora los juegos se están centrando con ellos en actividades de psicomotricidad, terapia psicomotriz. Entonces, como ya veis, lo que es la mesa es muy versátil para hacer muchas cosas con niños, simplemente meramente lúdica, o terapias cognitivas o terapias psicomotrices, nos está dando mucha flexibilidad para adaptar tanto la mesa como los juegos a los distintos conceptos según la necesidad de dónde vamos con ella y quién nos da. ¿Cuál es la necesidad y por lo que presento esta experiencia? La necesidad que detectamos con todas estas experiencias que hemos tenido con profesores, con pedagogos, con terapeutas. Los juegos los desarrollábamos yo o los estudiantes que pululan alrededor de nuestro grupo y demás. Entonces, lo que vemos es que continuamente tienen necesidades casi específicas para cada alumno. Entonces, cada pedagogo o cada terapeuta necesita una necesidad específica, si es cognitivo, si es psicomotriz, hay muchísimos tipos de necesidades, que una misma actividad que trata una misma necesidad hay que adaptarla al alumno, o incluso para el mismo alumno, según va avanzando, hay que hacer distintos niveles de dificultad, y la misma actividad tiene que ir evolucionando continuamente. Y que toda esta adaptación requería de nuestra presencia, o requería de mí que fuera yo cambiando el juego, yo nunca me invento los juegos, son los propios terapeutas los que según las actividades que están haciendo con los niños y según cómo veis lo que es la mesa y las posibilidades que tiene, pues creamos las actividades con las instrucciones que nos dan los pedagogos y los terapeutas. Que siempre tenemos que estar nosotros, entonces que el terapeuta y el pedagogo no es independiente y nosotros somos los que hacemos el desarrollo, lo que luego esa actividad la pone el terapeuta en clase, pero nos pide adaptaciones para según qué niños y tenemos que estar continuamente nosotros un poco detrás de lo que es la actividad en el aula o en el centro de terapia. Entonces la razón de ello es que como cualquier cosa que se crea en el ordenador, estos son juegos, pero son programas y hay que programar, hay que desarrollar, entonces necesitas unos ciertos conocimientos técnicos, porque yo soy informático, me parece fácil, pero son unos conocimientos técnicos fuertes. Así que lo que hemos estado trabajando este último año es en crear una herramienta que permita crear juegos para nuestra mesa sin necesidad de tener conocimientos de programación, que permita a los pedagogos, a los terapeutas y a los profesores crearse sus propios juegos de una forma muy fácil, nada de conocimientos técnicos, nada de programación, y para ello nos hemos basado en algo que ya existe y que es muy común, que es un poco cómo empezó el tema del desarrollo de páginas web, en las que al fin y al cabo una web también es una aplicación que se ve en internet, pero que la gente que si conocéis un poco el mundo no es necesario tener que tocar código, realmente hay código, pero lo que hay son herramientas que se llaman editores o herramientas de autor o asistentes que te permiten crear una página web y crear una aplicación que se puede ver en web sin necesidad de tocar ese código, que está un poco todo ahí encubierto. Esto es un esquema un poco de la herramienta que hemos creado copiando esa misma filosofía. Lo que buscamos es que el pedagogo en un ordenador convencional, en un ordenador como los de este aula, se crea el juego a través de un asistente gráfico que le llamamos, que es una herramienta de autor, es todo gráfico, es esta filosofía de lo que ves en la pantalla es exactamente lo que luego quieres que se vea en la mesa, crea el juego de forma gráfica, incorpora imágenes, sonidos, animaciones, esos elementos también hay que crearlos, pero hay múltiples programas para ello, y eso de forma completamente oculta crea una carpeta con todo el código del juego, con las imágenes que se incorporaron, los sonidos, con las animaciones, pero lo hace, digamos, oculto, lo mete en una carpeta determinada de lo que es el dispositivo de la mesa y hemos programado para la mesa un programita que llamamos un visualizador, que el equivalente en el término web es un navegador web, pues en lugar de ser un navegador web lo que hace es de la misma forma y la misma filosofía, carga la página del juego y lo muestra en la mesa y ya es jugable. Entonces se crea el juego, se pasa a la mesa, se juega el juego. Y el programa lo que permite es
cargar una colección de juegos, ya lo veréis. Tengo una mesa abajo para que veáis un poco el programa, cómo funciona y cómo funciona el editor y demás. Y veáis los juegos un poco que hemos hecho en estos proyectos que os acabo de contar. Lo que tiene la herramienta es que no permite crear cualquier tipo de juego, pero es bastante flexible, es bastante expresiva, pero sí que hay que ser capaz del juego que quieres crear, expresarlo de una determinada manera, que es un poco este esquema que, perdonad que esté en inglés, pero como trabajamos el tema de publicaciones científicas mucho, pues son esquemas que saco de las publicaciones que tenemos. Entonces, lo que antes de crear un juego tienes que intentar expresarlo en un gráfico de este tipo, una cosa así, porque lo que son los términos de lo que se compone el juego. Los juegos se componen de pequeñas tareas, que son como minijuegos, cosas que tienes que cumplir un objetivo muy concreto, pues conseguir 3 fresas, conseguir poner huevos. Entonces son tareas que se hacen de forma secuencial. Acabas la primera tarea, pasas a la siguiente tarea. Y cada tarea se compone de 3 elementos, que en realidad son como 3 elementos gráficos. Un fondo, simplemente una imagen, una animación de fondo, que es la que aparecerá proyectada en toda la superficie de la mesa. Y luego en el fondo se definen áreas, que es un poco lo que habéis visto antes con el juego de los animalitos. Del fondo tú dices, en este trocito los niños pueden poner juguetes. Y que pongan juguetes significa 2 cosas. Que los juguetes que ponen están bien puestos o que los juguetes que ponen están mal puestos. Entonces se define, para cada una de las áreas que se definen en la mesa, se definen listas de juguetes correctos y listas de juguetes incorrectos. Cuando el niño hace algo bien, porque ha puesto un área en un juguete que está bien, existe un tercer elemento que llamamos feedback, con una especie de algo que dice al niño si lo está haciendo bien o mal. Generalmente lo utilizamos para poner personajitos, para ver ejemplos. Entonces le informa al niño de la acción que ha hecho al poner el juguete en una determinada área, si ha sido correcta, si ha sido incorrecta, y luego que la tarea se ha completado. Que se ha completado significa que todas las áreas que hay definidas en la mesa para que se pongan juguetes, cuando se han puesto todos los juguetes correctos, la tarea es correcta, le informa y pasa a la siguiente tarea. Y va haciendo la secuencia de juguetes. Así es todo muy conceptual, pero ahora lo vais a ver en lo muy práctico. Ese sería un ejemplo, uno de los clásicos que podéis jugar, si queréis, un juego de vestiditos. Entonces tienen que darle ahí unos juguetes que los tengo, que son las distintas roquitas para chico y para chica, perdona, pero esto fue un poco sexista. Y también lo importante realmente es el clima. El niño está en invierno, la niña está en verano. Y además luego la tarea siguiente es al revés, el niño está en verano y la niña está en invierno. Entonces tiene que ponerle la ropa adecuada según el tiempo que hace. Y ahí he marcado lo que serían las áreas. El fondo es el dibujito con el niño, con la niña, con el clima de invierno y con el clima de verano. Y aquí en rojo está marcado lo que sería esa zona de área donde se pueden poner los juguetes. Si pones este pantalón aquí, es correcto, y este es el elemento de feedback. Ahí es muy sencillito, es una carita que se pone contenta, triste, y además hay soniditos que te van diciendo si lo está haciendo bien o mal. En cada una de las áreas se hace una lista de correctos, que realmente es un solo juguete, y los otros juguetes son incorrectos, y dice un mensaje de que ha puesto el vestido que no es claro. Así, lo que parece en principio que puede ser como muy cerrado, son un tipo de juego muy concreto, realmente se puede explotar mucho. Bueno, este sería el juego ya finalizado en la mesa, que no sonó la mesa, y los mensajes que ahí de hecho el feedback es solo sonoro. Hemos quitado el elemento de la carita porque molestaba mucho cuando ponías la ropa para encima y no acaba de quedar bien. ¿Vale? Y va, el feedback. Este es un feedback correcto, mientras lo que había hecho antes eran los feedback incorrectos. Esta es ropa de chica. Otros tipos de juegos, lo que veis, siempre nos basamos, realmente la mesa es táctil. Podemos hacer juegos que se juegan con dedos, pero lo que nos hemos dado cuenta y un poco en lo que somos pioneros es sobre todo con niños pequeños, el manejo del táctil es muy complicado, necesitan esta psicomotricidad fina que no tienen muy bien desarrollada, están manipulando objetos virtuales que no tienen la misma inercia que un objeto real. Entonces al jugar con juguetes con niños pequeños y con niños con algún tipo de discapacidad cognitiva o física es muchísimo más accesible. Entonces este es un juego, también puedes jugar, un juego de los que hemos utilizado en el centro de movimiento por el tema de coordinación. Entonces la dificultad está que tienen que utilizar una caña de pescar y ser precisos para coger el pez adecuado. El elemento de feedback es el gatito, ya veis que se pueden hacer muchas cosas bonitas con animaciones. Y tienen que colocar el pez que le está pidiendo el gatito, pues se quiere comer. Otro ejemplo, ahora no me cuál es este. Vale. Puzzles, hacemos muchas cosas con puzzles. Si os fijáis, no solamente hace falta poner el juguete correcto, sino también podemos tener en cuenta la orientación del objeto. En otros juegos no hay, pero en este juego es un puzzle, no basta con poner la pieza adecuada en el sitio adecuado, sino que además tiene en cuenta la orientación y podéis dar una determinada orientación correcta. Entonces ahí ya lo veis, para hacer ese tema de puzzles es muy adecuado.
además lo tenemos en varias versiones de dificultad. Habéis visto que ahí no dice exactamente qué pieza va y dónde, pero simplemente cambiando el fondo, ese mismo juego sería el clásico del Tangram que no sabes cómo van las piezas. Entonces, bueno, eso jugamos mucho con la dificultad. El Tangram es uno de los que usamos mucho para ponerlo primero fácil y luego ponemos ya la versión Tangram clásica, pero ya son capaces de hacerlo gracias a que han visto un poco con el fácil el nivel. Trabajamos también muchos juegos de memoria, con todo este tema de lo que es terapia cognitiva. Entonces, lo que permite también es tener distintos fondos. Entonces, no sé si lo habéis visto, es una memoria que me rollo como las persianas. Entonces, es un juego de memoria que se pone primero este fondo y luego ese fondo se oculta. De forma que tienes que acordarte de dónde están los pulpos. Y entonces tienes que ir moviendo el barco. Si mueve el barco una casilla que tenía pulpo, pues le sale el pulpo y le ataca. Entonces, el juego consiste, que tampoco el vídeo. El juego consiste en memorizar dónde están los pulpos para tener un recorrido del barco de una esquina a la otra esquina sin que te ataque un pulpo. Si te equivocas, te sale el pulpo, tienes que volver para atrás y los niños tienen que ir memorizando dónde están los pulpos para construir un recorrido que te lleve hasta la isla del tesoro sin que haya atacado un niño. Pues todo está hecho con la misma herramienta, con el mismo concepto que os he enseñado antes de distintas áreas con listas de correctos e incorrectos, pero es muy flexible para crear tipos de juegos muy distintos. No solamente tenemos que hacer cosas de quitar, o sea, con la misma idea también hay juegos, o sea, de poner, perdón, este es un juego de quitar. En este se ponen los juguetes al principio y lo que hay que hacer es ir quitándolo. Como me rollo, no se estaba escuchando, pero lo que le da es un juego de operación. Entonces tiene los órganos y le da pistas de que le duele. Y el niño tiene que interpretar, según lo que le duele, tiene que interpretar qué órgano es el que tiene que estripar. Pues le pide que no puede correr, pues es el hueso de la pierna. Para pensar es el cerebro. Entonces, igual que podemos hacer juegos, igual que podemos hacer juegos que sea de poner, pues la misma idea sirve para de quitar. Es exactamente el mismo concepto. Y además, esto es igual un poco más complicado de entender así, sin verlo realmente en el juego, lo que os he contado, que me rollo mucho. Perdón. Lo que os he contado era que definíais áreas en la mesa y esas áreas lo que son sitios donde se pueden poner juguetes y definimos qué juguetes son buenos y son malos. En realidad también se pueden hacer esas áreas donde se pueden poner juguetes que estén asociadas a un juguete, es decir, no están asociadas al fondo. Entonces ahí lo que se ve es que lo hemos utilizado para hacer juegos de dominó. Ahí se ve una pieza de dominó y hemos puesto ahí esos dibujitos un poco para que se entienda qué es lo que está pasando. La pieza de dominó tiene asociadas áreas a su izquierda y a su derecha. Esas zonas rojas no se ven en el juego, pero dicen que en esa zona roja se pueden poner juguetes. Y hay una lista de juguetes correctos e incorrectos. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú pones una pieza de dominó, tú puedes poner una pieza de dominó al lado. De forma que haces un juego de dominó que cuando pones piezas combinadas entre sí, te dice si están bien combinadas o si están mal combinadas. ¿Vale? Este juego solo hemos hecho de demo un poco para demostrar el tema ese de esas áreas que no están asociadas al fondo, están asociadas al propio juguete. Pero porque se entienda el tipo de juego que podemos hacer con eso. No necesitas colocar juguetes en un área, sino que se relacionan los juguetes entre sí. Incluso las áreas pueden ser móviles. Este es un juego así un poco más dinámico, en realidad muy sencillito, pero lo único que tienen que hacer los niños es que los animales se coman la comida que suelen comer. Pues el león no come hierbas, lo come hierbas la vaca. El mono come frutas. Entonces el león se come la comida, pero ahí ves, lo que está pasando es que las áreas se mueven. Están animadas, entonces las áreas se van moviendo por la pantalla, por lo que es la mesa, y entonces ya no simplemente ponen en un sitio determinado, esa área se puede estar moviendo y el niño tiene que seguir el movimiento de esa área para colocar el juguete donde está en ese momento el elemento gráfico que tiene que coger. Entonces es una especie de lluvia de comida donde los animales van cogiendo la comida. Cada dos juguetes en este caso. Bueno, eso es porque veáis un poco lo flexible que es la herramienta, a pesar de que lo utilizas simplemente esos tres conceptos que os he dicho, de una imagen de fondo, áreas interactivas y el feedback para decir si lo está haciendo el niño bien o el niño mal. Un poco porque veáis lo que sería la herramienta que permite crear los juegos, simplemente un poco por encima en qué consiste. Cada dos juguetes, en este caso el calcetín correcto para desmanejar. Añadimos un área para el calcetín amarillo y directamente dibujamos la zona de área arrastrando sobre en esa área los niños colocarán un calcetín. Por lo tanto, decimos que el fiducial correcto tiene... Vale, es un poco esa idea gráfica. Lo que veis aquí es lo que luego se vería en la mesa. Entonces aquí estáis reconstruyendo lo que luego se pone en la mesa y ahí los acaba de definir. Después de decir cuáles son los correctos, también tenemos que decir cuáles son. Por lo tanto, decimos que el fiducial correcto para el pareja.
creando un área, va a hacer un juego de calcetín. Entonces está creándose un área dibujando en este trozo contra el calcetín, el niño. Por lo tanto, decimos que fiduciar... Y luego le está dando la lista de fiduciarios correctos e incorrectos. En este caso es un correcto solamente, que es un determinado calcetín, y es el calcetín 22. Ahora veremos un poco en qué consiste lo de los 22 y demás. Los calcetines los tengo más abajo. Llevan un fiduciario, entonces los fiduciarios van asociados a un número, pero hay como un documento, es un PDF, que tú lo puedes imprimir, lo mandas a la impresora y ya tiene apuntado el numerito que es ese fiduciario. Entonces coges el fiduciario, lo recortas, lo pegas y te apuntas qué numerito es. Entonces ya sabemos, llegamos al tema que el 22 es el calcetín correcto. Y luego para que el niño sepa que tiene que poner ese calcetín, pues le ponemos una imagen que ese es el calcetín que tiene que poner. Entonces él tiene unos calcetines físicos y tiene que buscar justo la pareja de ese. Ese tiene un fiduciario que es el 22 y cuando se lo ponga le dirá que es correcto. Y ahí vamos a poner otro calcetín, pues para que se tenga que buscar los calcetines. En este caso es el calcetín 24. Y este tiene el fiduciario 24, dice que es correcto, le ponemos un sonidito para que cuando ponga el calcetín bueno diga que está bien. Y para decir que el resto utilizamos un acrónimo, un asterisco, pero viene por defecto, para no tener que dar una lista de incorrectos son todos los demás, pues todos los demás es un asterisco. Y ya, la imagen de calcetín que tiene que buscar. Pues el elemento de feedback también es un área, y en esa área simplemente es que vamos a colocar un elemento gráfico. Y aparte de eso ponemos sonido. Entonces ahí simplemente utilizamos los personajitos, patitos, caritas sonrientes, para que vaya cambiando esa imagen dependiendo de lo que está haciendo el niño. Cuando hace algo bien, pues sale la cara sonriente, cuando hace algo mal, la cara triste, y luego cuando no está haciendo nada tenemos lo que llamamos el estado neutro, que son esas tres imágenes y va cambiando la imagen de nada. Y aparte sonido. Y luego sí, la imagen de completados, que es la que ha acabado la tarea. Y bueno, ya cuando acaba la tarea, ha hecho las dos cosas bien, pues un sonidito para que decirle que lo ha hecho todo bien. Ya tenemos la tarea completada. Ahora podemos guardar el juego y poderlo ejecutar en la mesa. Lo guardamos en la carpeta de... El guardar el juego genera todos los archivos, todo el código que necesita luego el visualizador que está en la mesa. Entonces eso lo llevamos en una carpeta determinada que coge el visualizador en la mesa, y luego está el visualizador, que es un programita. Se ejecuta, eso va a la mesa. Por eso lo tengo que llevar a un vídeo para que veáis. Ese es un poco, conforme vais añadiendo juegos, aparece un menucito, el niño toca el juego que quiere jugar, el juego se juega. Ese es el juego que se habría creado. Ponemos el calcetín correcto, o bueno, si es un incorrecto, le dice no. Cuando ponga el calcetín correcto, la carita se ponga. Eso sería el concepto más sencillo de tipo de juego que se puede crear. Esa es la forma un poco de crear juegos. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Pues bueno, ahora tenemos una colaboración con la Asociación Asambe, estamos construyendo, porque la pequeña que vais a ver abajo era un poco para ellos, pero bueno, hemos conseguido una subvención y vamos a hacer una mesa más grande para que puedan jugar más personas. Ese ya es un poco por el tema de adultos, son adultos con medicación por temas mentales. Entonces lo que hacen son terapias cognitivas, tienen que estar continuamente entrando en temas puzzles, cosas cognitivas, memoria, problemas lógicos. Pues lo que hemos hecho un poco con la colaboración con la terapeuta es actividades que generalmente hacen, que ya están un poco cansados de hacer en papel, pues nosotros le estamos dando forma de juegos. Una de ellas es la de los pulpos que habéis visto, le damos algo más atractivo para que ellos tengan esa motivación para jugar, que al fin y al cabo a todos nos gusta jugar. Y luego, no sé si lo pondréis, lo que era la colaboración de movimiento. Esto es un poco la nueva línea que ahora estamos trabajando con adultos, pero al fin y al cabo siguen siendo juegos. Y luego un poco que veáis que es un poco un taller clásico de creación de juegos con nuestras herramientas. Lo utilizamos ahora mucho con nuestros alumnos, nos ha servido para ir desarrollando la herramienta, ir haciéndola bien, ir haciéndola usable, encontrar problemas. Entonces, realmente lo ofrecemos como trabajo de asignatura en varias asignaturas de informática allí, porque realmente no hay que programar, pero es un poco, además lo describen ellos mismos así, que después de tanto programar hacer una actividad de esto en la que hay mucha manualidad metida, hay que construirse los juguetes, pues le suponen como un cierto relajo, no hay que programar, pero que ellos mismos en esas prácticas hacen cosas muy creativas, hacen juegos que funcionan y no necesitan programar, que es lo que continuamente están haciendo en la carrera. Entonces, porque veáis un poco lo que es el esquema habitual de crearse los juegos, hay que hacer los dibujitos, o simplemente los sacan de internet y los van adaptando y los van colocando. Ese es como están trabajando ahí con el editor para crearse el juego de operación que habéis visto antes. Entonces, bueno, realmente las sesiones que hacemos de prácticas son estas sesiones de 2-3 horas,
y en 2 o 3 horas hacen juegos completos como lo que habéis visto. La mayoría de los juegos que habéis visto pues los hemos creado en sesiones de prácticas con alumnos, y realmente están creados por alumnos. Y en 2 o 3 horas pues se crea toda la idea del juego, los gráficos, los juguetes, o cogen ellos juguetes que tienen por casa, o con cartón pluma o con cartulinas, se los crean ellos. O incluso ya los que son muy frikis de informática y tienen impresoras 3D, se hacen los juguetes con impresoras 3D, como es ese caso. ¿Vale? Y luego ya probamos los juegos. Entonces realmente lo que hemos conseguido con ellos es una herramienta que con poco tiempo y con pocas dificultades técnicas se puede hacer un juego completo jugable. Y luego esos juegos que ya están, adaptarlos, crearlos, modificarlos y cambiar determinadas cosas, también es muy sencillo, programarlo en el editor y cambiar lo que haya que cambiar. ¿Vale? Aquí, bueno, como lo que les dejamos a ellos libertad para crear los juegos, si no tienen ideas, les damos nosotros la idea, pero también lo que queremos es que ellos cojan cosas, entonces a veces hacen cosas muy complicadas como un juego de test en raya, pero realmente funcionó, fueron capaces de crearse un juego de test en raya en la mesa. Y otras veces, sobre todo, les insistimos que van a jugar niños con ellos, entonces tienen a veces muy buenas ideas de cosas que a los niños les van a gustar. Bueno, ¿qué es lo que, aparte de enseñaros un poco lo que estamos trabajando ahí en la universidad, ahora lo que queremos, después de todo este tiempo que hemos estado con la herramienta, probándola con terapeutas en los sitios en los que estamos colaborando, ahora ya nos queremos lanzar a lo que ha sido nuestra intención desde el principio, a que seáis vosotros ahora los que utilicéis esta herramienta en clase, los que queráis colaborar con nosotros, buscamos una ya colaboración más larga. Ahora lo que vamos a hacer, os hemos enseñado la herramienta, pero lo que hemos ofrecido es un taller de 3 horas, para los que estéis muy interesados y creéis que este proyecto puede ser interesante para vuestras aulas y demás, que tengáis un primer contacto con la herramienta, que creéis ya vosotros un juego. Entonces, el día 9 de junio, si hay suficiente interés y queréis apuntaros, hemos ofrecido un taller aquí en Etofi. Entonces, igual sería, pues igual puede ser en esta aula y demás, pues ahí digamos 2 mesas que tenemos disponibles para poder ejecutar los juegos los ejecutaríais en ordenadores, o sea, los crearíais en ordenadores normales como los de este aula y luego los llevaríamos a la mesa para que pudiera. Entonces, lo que ahora mismo estamos haciendo con nuestros estudiantes, con las terapeutas, ahora mismo las terapeutas tienen mesas, las terapeutas de movimiento de Asarme tienen mesas y están creándose sus propios juegos, pero ahora lo que queremos es meternos un poco en el mundo de educación y profesores y demás, que nos deis ese feedback de hasta qué punto esta herramienta puede ser útil y nos digáis también cómo mejorarlo. Entonces, en el taller sería un primer contacto de 3 horas de que veáis la herramienta, de que os creéis vosotros un juego sencillito y veáis cómo funciona, y a partir de ahí, si hay posibilidad de una colaboración más larga, el curso que viene con alguno de vosotros que queráis integrarnos en toda vuestra aula y tener la mesa y empezar a hacer una colaboración más larga, es un poco lo que nosotros estamos buscando. ¿Vale? Entonces eso, la información del taller, la información de la herramienta se puede descargar, todo es de libre uso, todo es igual, es en esa web, etofivision.org. La herramienta se llama KitVision, digamos que tenemos como 2 tipos de herramientas, la que os estoy presentando aquí es KitVision. Ahí se puede descargar esta documentación y también hay un enlace para entrar a la inscripción al curso, al taller. Entonces, si queréis poder practicar y poder hacer un juego y verlo en la mesa, pues ese sería un poco el taller que tenemos ahí para avanzar. Eso somos nosotros, pues si queréis también hacer un correo electrónico, pero a través de la web está toda la información, están también los correos, para cualquier cosa, ustedes también todo está expuesto. ¿Vale? ¿Tenéis alguna experiencia así, por visto que en primaria y en infantil? Pero lo que es en secundaria y en primaria, no, todavía no. Es un poco por lo que planteamos ahora la experiencia, el taller, todo lo que venimos, porque hasta ahora hemos tardado en ir, pero poco a poco hemos ido aprendiendo un poco las necesidades, y lo que he presentado aquí es un poco esa evolución de en qué ha empezado, con qué intención ha empezado. Realmente era de encontrar una tecnología que fuera buena para niños muy pequeños, y luego según ha habido oportunidades y según nos ha contactado la gente, hemos ido evolucionando, pero ha sido todo por circunstancias. Nos contactaban de Alborada, nos ha contactado del centro de terapias, todo ha ido así. Claro, ahora lo que queremos es entrar en ese mundo de educación, en primaria y en secundaria, pero no hemos tenido todavía una experiencia. Hemos tenido contactos, hemos hablado con gente, pero no hemos entrado todavía. Pues entiendo que en primaria y secundaria incluso podría diseñar el videojuego, sí, ¿no? Sí, eso, lo que era el texto de la experiencia, perdón por no haberlo dicho aquí durante la experiencia, pero un poco sería eso, por un lado, que sea el docente el que lo utilice esos juegos como actividad en su clase para que los jueguen los niños, pero por otro lado, que también sea una experiencia, que yo creo que eso es lo más adecuado para la secundaria, para que sean los propios alumnos los que creen el juego.
lo que tengan aquí como una herramienta de juegos distinto. Ahora está bastante de moda el que sean los niños que se creen sus propios programas. Es un tipo de juego distinto, realmente es una mezcla de juego tradicional en el que creas los juguetes. Sería como hacerse tu propio juego de tablero, pero de ordenador. Pues sí, o sea, los queremos enfocar en las dos cosas. Pero para eso necesitamos un profesor, alguien que sepa cómo aplicarlo en el aula, porque nosotros no somos docentes, somos educadores. Entonces ofrecemos estas herramientas, pero necesitamos de alguien que nos lleve de la mano para aplicarlo esto en un entorno educativo. Disculpa que me llevo tarde, la verdad. No te preocupes. Pero quería saber cómo reflexionáis sobre la utilidad o el sentido que puede tener esto. O sea, no lo hago desde una postura crítica, ¿sabes? Pero sí pienso, a lo mejor en una visión un poco más simple, en un primer momento lo que pienso es mucho esfuerzo para hacer algo que parezca analógico. Ya. Y en gran parte parece que lo que puedo ofrecer es la suplantación a lo mejor de la interacción con una persona. Te da unas respuestas que no tienen por qué ser. Entonces, yo sé que en un primer momento es más atractivo también la sensación, no solo la sensación, sino estás haciendo algo, ¿no? Desde el lado de la creación del juego sí le veo mucho más sentido porque tiene ese punto de que tienes que establecer todas las normas y como un árbol de desarrollo, lo que sea, por ejemplo, para el juego y ver un resultado sin necesidad de mover a lo mejor otro tipo de materiales o cosas. Pero esto que digo es muy básico, ¿no? Es como la primera cosa que dices. Y entonces, vosotros que lleváis tiempo con ello, habéis avanzado más así, un poco de verle más hueco, más... A ver, yo te voy a decir por qué llevamos tiempo con eso y por qué continúo con esto. O sea, es algo que ayer mismo me pasó, porque ayer estaba en el centro de movimiento por la tarde jugando con niños. Es decir, encuentras justificación de esto cuando ves a los niños. O sea, ya no miro más de si realmente, porque tienes dudas existenciales de si realmente esto es lo correcto, de si realmente esto es útil. Hasta que después de estar programando las herramientas, programando con los terapeutas el juego y demás, llegas al sitio, te pones a jugar con los juegos y los niños se mueren de risa y se lo pasan. Ya te digo, esto es algo que ayer mismo pasó, de que ya era viernes, de que estábamos todos agotados, de muchos problemas y demás, y hay un juego que si queréis podéis jugar abajo, que era un juego multijugador, es un Twister. Y habíamos tenido muchísimos problemas con el Twister, evolucionando 100 versiones, de si realmente lo entienden o no lo entienden. Lo que hacemos es hacer versiones de juegos muy básicas para ir viendo si los niños les gusta, les entretiene, lo entienden bien o les frustra, etc. Y ayer, con una versión de ese juego que ya habíamos preparado de último momento, en el que podían jugar dos niños y los dos niños se partían de risa, o sea, literalmente, se partían de risa, ya no me importa más. No sé si te estoy contestando en eso, es decir, yo sí que veo que los niños se divierten muchísimo cuando acertamos. No se acierta, a veces sí se acierta, pero eso es lo que estamos aprendiendo un poco a crear juegos. Pero cuando aciertas y has creado un juego que realmente les motiva, dices, a ver, también se divierten con el juego tradicional, también se divierten con el videojuego, no hemos venido a sustituir nada. Pero lo que sí me motiva para seguir continuando es ver cuando haces un juego bien y cuando has acertado con la temática y la forma de implementarlo, lo muchísimo que se divierten. Y están continuamente pidiendo quiero jugar con la mesa y volviendo. Entonces continúo y le veo sentido porque veo como los niños se divierten mucho. Por eso. Si no, no hubiera continuado. No sé si te estoy ahí contestando muy bien, pero realmente es que yo personalmente lo busco más. De que realmente los niños se diviertan. Las terapeutas, cuando funcionan y cuando vienen, o sea, nos han contactado, en Movimiento nos contactaron porque encontraron por la web el proyecto, dijeron que esto es un día de y demás, y las terapeutas encantados. A una SALME lo hicimos como prueba, porque era adultos. Entonces, a ver esto de los adultos cómo se lo toman. Se lo tomaban estupendamente, por lo que acabamos de... También nos gusta jugar y nos motiva mucho más que hacerlo en un papel, un juego de cruce y damas y tal. Nos motiva, claro, ya con un niño expresarte, te lo expresas simplemente porque se ríe y se lo pasa pipa. Con un adulto puedes hablar más en profundidad en ello. Entonces, fue tan buena la aceptación que tuvieron que decidieron crearnos una mesa, conseguimos un dinero y hacemos una mesa. Es decir, necesitas verlo. Cuando lo ves, no hemos venido a revolucionar nada ni revolucionar nada. Pero realmente les gusta. A los niños y a los adultos. Mira, estaba pensando yo, y de verdad que no digo con nada de, no sé, como de segundo de sí, todo lo contrario. Sí. Con mis sobrinos, por ejemplo, estuve una vez jugando con Scratch y haciendo un juego. Y una de las cosas que más les gustaba era que, claro, ellos ahí podían hacer algo en vez de ser simplemente usuarios de una interfaz, de un dispositivo móvil o tal. Entonces,
Claro, ellos podrían hacer algo para eso, que es una de esas áreas en las que uno no puede hacer, sino que normalmente se deja llevar. Pero por eso digo, por eso es un poco el motivo de esta herramienta, pero a lo mejor no sé si peco de prudente o igual todo lo contrario. Es decir, la herramienta la hemos creado porque queremos que sea alguien que no somos nosotros los creadores de los juegos. Pero hasta qué punto nosotros somos suficientemente buenos, porque no somos especialistas en ciencia, como para ya hacer una herramienta para crear niños. Entonces, lo que realmente vengo yo aquí es a pediros ayuda a vosotros. No vengo a ofreceros la herramienta y demás, sino hay posibilidad de llevar este tipo de herramientas, este tipo de creación de juegos al aula, tanto en el aspecto de que al docente le sirva para hacer otro tipo de actividades con el alumno, sino también como que el alumno sea capaz de crear los juegos. Hemos empezado esta herramienta, pero empezado, insisto. O sea, ahora es la primera experiencia que tendríamos un poco ya más. Sí que ha funcionado muy bien con terapeutas, sí que hay que arreglar cosas, o sea, no puedo decir en absoluto que la herramienta está acabada. Venimos un poco a pediros ayuda para hacer esa herramienta primero útil para vosotros y ver qué posibilidad hay de hacer esa herramienta útil para que sean alumnos los que se creen sus propios juegos. Pero para ese salto lo necesitamos. O sea, nosotros no nos atrevemos a dar ese salto porque sabemos la dificultad que son trae. Va a depender de vosotros. Los dibujos se pueden meter, por ejemplo, escaneando. O a veces incluso los alumnos cogen, hacen el dibujo en papel, foto con el móvil, el de vestidos está hecho así. La alumna nos lo creó una alumna. La alumna se lo hizo en papel porque era un artista, se lo hizo pintando, cogió con el móvil, claro, foto con el móvil, tal cual. Y eso es el juego de vestidos que estáis viendo ahora. Es que eso también es potente porque ellos mismos se pueden ver dentro del dispositivo, que normalmente los dispositivos figuran algo un poco... Y se pueden crear animaciones. Lo que intentamos, cuando os metáis en la página web de Intuition hay una zona de descargas, entonces también intentamos que las herramientas para crear sean de libre distribución, pero herramientas de libre distribución para crear dibujos o modificar dibujos hay muchas. E incluso ponemos allí una herramienta para crear animaciones. Ya hemos visto la potencia que tienen las animaciones, pero crear animaciones por ordenador siempre es farragoso y complicado, ya es ajeno a nuestra herramienta. La herramienta permite que tú importes animaciones, pero crear animaciones es muy complicado. Pero que si realmente se quieren crear animaciones, hay herramientas que son compatibles con nuestro programa para incorporar animaciones, como la que habéis visto, el gatito que movía la cola y se reía y demás. Entonces sí, o sea, tú creas las animaciones, creas los sonidos los grabamos con el ordenador, con el micro del ordenador y lo vas incorporando ahí. Entonces sí, ahora necesitamos luego que nos digáis esa herramienta, hasta qué punto es complicada, cómo se puede hacer antes de atrevernos a ir a un aula a que los niños creen cosas como aparte de este taller, sí. Porque yo, por ejemplo, estoy muy interesada, pero ese horario, ese ¿no? horario no puedo. ¿Hay alguna otra forma de contactar centros? Hemos puesto el día 9 por poner un día, pero realmente tendríamos posibilidades de hacerlo algún otro día, por ejemplo, con las conversaciones con la Utopía que estamos teniendo, el día 15 también es disponible, entonces lo hemos puesto por poner realmente ese día lo tendríamos disponible. Si hay suficiente interés y la gente se apunta, lo haríamos, pero tenemos posibilidad de hacerlo otro día. O si al final es una cosa así muy puntual, estamos en la universidad o podemos quedar, es decir, que somos flexibles en ese sentido. Ahí lo que te pediría es, yo voy a estar todo el día en el stand, entonces contactémonos, pasémonos correos electrónicos, si quieres en la página de televisión hacer un registro y en observaciones ponerme otro día, porque lo del día 9 lo hemos puesto por empezar una conversación, pero luego esa conversación la derivamos a donde necesitáis. Que somos un centro de educación especial que también estábamos interesados porque conocemos, y yo además soy de la zona de adultos y yo veo el doble funcionamiento de con niveles muy bajos el uso y con niveles muy altos la creación, entonces es que me parece... Por eso, ahora no te vayas sin hablar conmigo. No. Yo estoy a la meseta, hay una meseta. Entonces sí, o sea, el día 9, si no sale, ¿por qué no? Pero si le sale otro día, ahora hablad conmigo lo que necesitéis, mandadme los correos que necesitéis y vamos a ver. Bueno, dándole la cabeza con la misma pregunta que te he hecho, que también se me ocurre que a lo mejor una ventaja que puede tener es que la apariencia del juego y la estructura del juego puede variar, se pueden hacer versiones, Sí. y sin embargo el coste, digamos, de producción tiende a cero, ¿no? Entonces es un poco como un juego analógico que se puede jugar mucho y no se gasta, si está bien hecho, pero puede cambiar totalmente la estructura y la interfaz. Entonces esa puede ser otra ventaja también, ¿no? Ahora, decirnos hasta qué punto os sirve, en qué aspecto sirves para que nosotros lo veamos. Eso es lo que... Venga, Muy bien, gracias. vamos.
Ahí está.